Llevaban razón, Eurovisión. Sí es política. ¿Qué tal estáis todos? Bienvenido a un programa más de este video podcast en el que desentrañamos toda la parte política del Festival de Eurovisión. Vale, ya el cuarto... El cuarto ya. El cuarto episodio. Y Esto es va, que vamos. como un tiro. Sí. Y bueno, ya hemos desentrañado la parte de la diva y de esa instrumentalización de... Luego la parte de Israel. de la mujer, la parte de Israel. La y parte del voto. la parte del voto. Y ahora... que toca. El otro tema tan polémico todos los años y que siempre al principio es como el inicio de la temporada Sí. de Eurovisión. Que No es ha terminado un año y ya estamos hablando de esto. Y es la elección de sede. Así que vamos a centrarnos un poco en si es un chollo o si es un marrón. Vamos a poner algunos ejemplos de cada uno y a contar algunos secretillos. Y antes que nada, A ver. redes sociales. Ah, muy bien. Mira cómo ya se lo sabe, ¿eh? No me he aprendido. Recordad que nos en redes sociales. Arroba, Si es política. ya sabéis, comentar, suscribíos. Compartir los vídeos, poner comentarios. Recuerda también estamos en YouTube y en Spotify. Muy bien, exacto. Y nada, Él es Javi él es Fran. y esto es Eurovisión si es política. Bueno. Y es que no podemos empezar un programa dedicado a la sede de Eurovisión sin hablar de cuando nosotros organizamos el Festival de Eurovisión en el 69. Pensaba que iba a decir en 2023. Bueno, en 2024, perdón. Que fue mítico también Eurovisión Sí. Junior. Sí, pero bueno, yo me estaba refiriendo a Eurovisión 69, que se hizo en un ambiente de medio boicot de los países nórdicos porque no querían asistir al lavado de imagen de un régimen como el de Franco. De hecho, un país sí que nos boicoteó, que fue Austria, que Efectivamente, no asistió no vino. al festival. Pero bueno, vinieron los demás países Un y festival que se hizo con mucho esfuerzo por parte de RTV. o sea, tiramos la casa por la ventana. Le tuvieron que prestar equipos técnicos en color porque en España todavía no se habían hecho retransmisiones de este tipo. De hecho, el archivo de televisión española tiene en la edición en blanco y negro, porque en España se emitió en blanco y negro, Totalmente. pero en el resto de países Han de tenido- Latinoamérica, Europa, fue a color. Sí, lo han tenido que recuperar ahora, se lo ha prestado la televisión noruega, que Es que- tenía una copia en color, le han cambiado el audio con los comentarios de José Luis Uribarri y ya lo tiene. Mítico, pero es que claro, o sea, fue literalmente el lavado de cara del régimen Mesaz, años 60. Es muy típico el organizar Eurovisión para lavar tu imagen. Sí, Que bueno, que para organizar Eurovisión primero hay que ganar la edición anterior. Es esa peculiaridad por la que muchos países buscan como locos ganar para poder organizar al año siguiente. Algo que, por ejemplo, pasó. Avanzamos en los siguientes casos, si quieres, en los que se intenta lavar la imagen del festival en el año 79 y 99, que se realiza en Israel. sí. Pero bueno, de esto Ya tenéis un programa para verlo. tenéis el programa 2. de Israel exactamente. Pero sí, o sea, no fue de hecho los únicos países, hemos dicho España y tal, pero sobre todo también a partir de los 90, cuando empiezan a ganar Sí. otros países, por ejemplo, que venían de la órbita soviética, y es un poco el punto de La puesta de intentar- largo. Sí, el decir, oye, mira, estamos aquí y vamos a mostrar cómo somos realmente los países que venimos de la órbita Sí. soviética. Empezamos con Letonia 2003. Sí. Que fue, bueno, realmente Estonia, lo primero fue Estonia 2002. 2002, luego Letonia 2003, que fueron lo mismo, un despliegue de medios brutal. 2003, increíble. Fue un año muy bueno, todo con medios prestados. sea, Todo, tanto de Estonia como Letonia, les prestaron los suecos. En mi opinión, la mejor edición de la historia. Quiere Sí. decir, tenías votaciones de infarto hasta el último Sí, país, no sí, se supo sí. quién ganaba. Fue Bet con Dime, un temazo e Pensaba himno. que era la que había ganado y era merecida ganadora, pero no ganó Turquía. No. Y luego estuvieron las Tatu. Ojo, Turquía, que también al ganar y organizar Eurovisión fue también su puesta de largo para que se les tomase en serio en Europa y acercarse a la Unión Europea, que llevaba años pues toreando bastante a Turquía. Es que tened en cuenta que desde más o menos el 2000, que fue la última, desde el 99, que fue la última victoria de un país occidental. No, 2000, perdón. Sí. 2000 ganó por última Dinamarca. vez un país clásico del festival, que era Dinamarca. Después, el año siguiente, gana Estonia. Al siguiente es Letonia. Sí, una década de países que Claro. nunca habían ganado Eurovisión. Al siguiente Turquía, luego va Ucrania, después de Ucrania Grecia, fue Grecia, Finlandia, dos históricos que... que los pobrecitos... Bueno, y Serbia, otro histórico que bajo Yugoslavia llevaba participando desde los años 60, pero que como tal nunca había ganado. Es cierto, Yugoslavia ganó una vez, pero era una banda croata. Ya sabéis todo un poco el sistema peculiar de Sí. elección, ya lo hemos comentado de Yugoslavia, y en el que casi siempre Croacia se llevaba el gato al agua y era quien iba a Eurovisión. Sí, y Pero en después... 2007 gana Serbia como independiente. Sí, y de hecho, o sea, otro despliegue de medios, un estadio increíble, un escenario que escenifica un Muy poco... modesto.
Sí, Belgrado pero fue modesto. el escenario fue modesto, pero con bastante significado. Con Mucha esto de simbología política, ¿no? Sí, Lo de los dos ríos, el Danubio, el sí, sí, Sava, sí, sí, o sea, confluyendo. y sobre todo, Confluencia de sonido era el lema. claro, o sea, estaba todo muy bien pensado, muy bien Este hilado. y oeste, ¿no? Sí, pero porque o sea, era un poco también, claro, Eurovisión la apuesta de largo y sobre todo también el demostrar que quién eres tú como país y un poco el marcar territorio. Y yo creo que ahí o sea, el premio se lo llevó Rusia Hombre, al año siguiente. marcar territorio en Serbia. O sea, 3 meses antes de Eurovisión había sido el reconocimiento de Kosovo como país independiente Es verdad. por parte de algunos países, no de España. España todavía no lo reconoce, pero por eso te digo, marcar territorio. Sí, pero bueno, realmente el año siguiente Rusia lo hizo Sí, bastante yo bien. creo que este hecho, el que pasase lo de Kosovo justo en el país que organiza Eurovisión, Mm, como esa situación abre un poco las puertas a unos años en los que Eurovisión se utiliza como marcar políticamente cómo eres como país. Lo vimos en el primer programa ya sí, con Rusia y Putin, que paralizó los ensayos, sí, sí, sí. mitiquísimo. Mm. Pero es que es verdad, 2009 fue un año en el que se marca mucho, ¿no? La presencia de Rusia y la imagen que quiere vendernos después de, bueno, pues de una década que llevaban intentando ganar y organizar el Festival de Y Eurovisión. después de lo de Georgia. Y después de lo de Georgia, es como un año muy peculiar, ¿no? O sea, al final, sobre todo porque colocan Eurovisión en Moscú, su capital. También era candidata a San Petersburgo, pero bueno, La al final capital tenía del que ser. imperio es Moscú. Claro, no. O sea, Imperio soviético, imperio ruso. tenía que ser Moscú, lo hacen en un estadio enorme. Además, creo que El incluso lo Olimpijski, partieron. Claro, Estadio lo Olímpico. partieron por la mitad, ni siquiera utilizaron todo. Cogieron un escenario increíble, el más grande que se haya hecho jamás en Eurovisión. Unas pantallas LED que nunca se habían No, visto sí. en el festival de ese tamaño. O sea, fue algo increíble. Espectacular. Normal que quisiera ir Putin a goles. Hombre, normal. Yo sigo ya a ver cómo está todo Con todos funcionando los aquí. billetes que costó muchísimo, Mm, costó casi 50 millones, ¿eh? Jolín. Carísimo, o sea, pero todo lo sufragaba Gazprom y Alemania. Sí, O sí, sí. sea, Pero luego ya el año siguiente fueron un poquito más austeros los noruegos. sí, También estamos en un contexto de crisis económica y ahí sí. ya. Qué bueno que decías lo de Georgia antes, que esto también pasó, o sea, es que fueron 2 años de vértigo, 2008 con lo de Kosovo Sí. y 2009 después de ser la invasión Mm. de dos provincias de Georgia por parte de Rusia, que Georgia mandó la canción We Don't Wanna Put In, y hago las pausas para que se entienda el juego de palabras Mm. de la canción, y No que queremos. descalificaron, Ya, ya, ya. no, Es que no, fue les terrible. descalificaron y no fueron a Moscú. No queremos a Putin para los que no sepan inglés. Eso entendió la UR. Claro, en realidad es no queremos ponerlo, pero bueno, Sí, con el juego de pero. palabras. Bueno, sí Sí. que no íbamos a Noruega, pero es que lo de Georgia me No, parecía no, no. O sea, es que al final, anecdótico. después de 2009, claro, entramos, de repente fue Noruega, Alemania, que son como, claro, dos democracias, algo un poquito más. Pero No, también jugaban con su parte, porque Noruega lo quiso hacer un poquito más austero. Como en los años de crisis, después del derroche de Rusia, se vio como, bueno, esto es una dictadura, esta gente puede tirar el dinero del gas, que no le va a importar a la claro, gente, pero nosotros somos una democracia, está la somos gente pasándolo Noruega, mal. sí, Sí, bueno, que coincidió con lo del volcán, tú no sé si tú te acuerdas. no, En el tenía año 11 años. 2010 hubo un volcán en Islandia que se activó y toda la erupción y todo el humo venía hacia Europa y se tuvo que cerrar todo el espacio aéreo europeo. Claro, y los noruegos dijeron, esto es una excusa Tuvo que ir la perfecta gente en para. barcos, en coche a Noruega, porque es que no había vuelo. Madre Un mía. show. Sí, sí. Sí, 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 Pero bueno, pues. Pero bueno, fue un Eurovisión peculiar y peculiar, quedó cuco, muy bien. humilde, sencillo. Luego Sí. llegó a Alemania y mientras mandaban recortes al resto de los países de Europa, Ellos a soltar billetera jolín, pusieron un estadio de fútbol en sí, el que seguramente con el Copenhague 2001 fueron las sedes más grandes, sí, casi sí, sí. 40.000 espectadores. Es que se Es dice pronto. muchísimo. Aunque es verdad que el escenario en sí, la pista del escenario es Pero era pequeña, grandecito, ¿eh? pero la pista del escenario era relativamente, era normalita, pero luego tenía una Sí, pantalla LED detrás, que literalmente estaban detrás claro, sí, la lleva green room de razón. los Pasa que te da esa artistas, sensación como de, de sí, amplitud, de de una amplitud. imagen y que era, vamos, que se habían gastado los dineros, dijeron, Ujú. somos la única economía que marcha de Europa y lo vamos a. No, no, ¿Quién efectivamente lo es diría así. ahora, eh? ¿Quién lo diría ahora? Pero entonces Ajá. éramos la única, era decir, somos la economía de Europa, el motor de Ujú. Europa. Y aquí estamos a demostrarlo, mientras otros países estábamos ahogados con Sí, sí. recortes. Sí, si acaso la sorpresa mayor es que lo hicieron en Düsseldorf Mm. y todo el mundo se pensaba que lo iban a hacer en Berlín para terminar de completar esos guiños que siempre se hacían a la Sí, antigua Alemania del Este,
ya era el primer Eurovisión que se organizaba en una Alemania unificada. Claro, porque el único Eurovisión que se había celebrado hasta ahora, No, hasta se habían entonces, celebrado dos. es verdad, dos. Porque claro, al principio, para los que no sepáis, a los 2 primeros años se organizaba, Por sorteo. claro, cualquier país. No necesariamente tenía que ser el país ganador, y luego ya eso se cambió rápidamente, y fue la segunda vez, se hizo en Alemania, En Múnich. en Múnich, y la tercera, o sea, la segunda, perdón, que ya es cuando gana La segunda Alemania. fue en Múnich, me he equivocado yo. Eso. La primera vez que fue por sorteo fue en Frankfurt. Sí, la segunda fue En Múnich, después de ganar en el 82. Y la tercera en Düsseldorf. Yes. Toda Alemania Occidental, ¿no? Toda Alemania Occidental. Y la parte además más Frankfurt, Düsseldorf, Múnich, o sea, zonas pudientes. Los dineros Al Sydney. de la Alemania Occidental. Pero bueno, fue un Eurovisión icónico y pasamos... Y aquí hacemos como punto y raya, porque ahora viene la parte ya, la jugosita. Ganó Azerbaiyán contra todo pronóstico en un año en el que no destacó nadie. Y se hace Eurovisión 2012 en Azerbaiyán, en Bakú. Desde cero. Pero desde cero, literalmente. O sea, una televisión que no tenía ninguna experiencia organizando eventos y un país que no tenía un estadio con las características suficientes para esto. Y literalmente se cargan un barrio entero. Y construyen un estadio desmontable. Bueno, desmontable de tarde. Esa era la teoría. De tarde. Luego de la práctica fue esto es como la Torre Eiffel. Hacemos algo desmontable. ¿Qué cuco queda? Fíjate qué buena. ¿Qué cuco queda? Vamos a dejarlo. Y ahora es símbolo de la ciudad. Después de Eurovisión, y ahora entramos en detalle, es que fue Beyoncé. Y debe ser que le gustó ahí a los jerarcas de la dictadura de Azerbaiyán y dijeron, esto se queda. Está cuco. Está bonito. Está bonito, está bien que lo hagan. Luce. Queda bonito. Pero bueno. La verdad que fue un despliegue de medios también Azerbaiyán, pues creo que no se había visto desde lo de casi Rusia otros 50 millones de euros en todo. Es verdad que equipos alemanes, tanto en la construcción del estadio como en la organización del festival, todo no reciclado, porque no fue reciclado, sino que mantuvieron el equipo que lo hizo en 2011. Y bueno, aquí con ese logo de Light Your Fire, enciende tu fuego, y toda esa pantomima que montaron, se empieza a vender como una imagen de un Azerbaiyán europeo para ponerlo en el mapa. Sí. Es que además ya empiezan con esto de los logos, porque bueno, siempre se acompaña un logo a la edición y allí es como un logo personal, porque por lo general los logos... Ya había habido, pero no tan icónico. Sí, y normalmente las frases que utilizan los emblemas de Eurovisión suelen hacer referencia un poco más a cosas que... términos más genéricos, ¿no? En plan, unámonos... La música, juntos, la unidad, claro. Sí. Y aquí fue qué en plan, guay todo. Tierra del Fuego. Land of Fire. Sí. Y no sé cómo era la cabeza, fue su promoción, su carta de presentación, pese a que incluso estando allí en la edición hubo denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Es que echaron a un barrio entero de sus casas para tirarlo. Para construir el escenario. Sí. O sea, para que si te quita el legado soviético que a ¿y cuánto les costó? ¿Cuánto le costó? Casi 50 millones. Uf. Champastón. ¿Lo recuperaron? ¿Tú te crees que eso le importaba? Para ellos el retorno era vender Azerbaiyán a toda Europa y de paso también fastidiar a Armenia porque Armenia no acudió a Bakú porque evidentemente no se podían dar las condiciones de seguridad para que no lo lincharan. Y al principio se quisieron hacer un poco los locos. Sí, están invitados. Armenia confirmó asistencia, participó en el sorteo de semifinales, pero... luego dijo que no. Es que no era viable. No. Que bueno, que se estudiará, si no se han estudiado ya en Armenia, cómo la retransmisión que se hizo en Armenia de Eurovisión 2012 fue un mitin político. O sea, los comentaristas, tú imagínatelo. Utilizando, porque claro, Azerbaiyán utilizaba imágenes de la zona ocupada por Armenia, pero que legalmente pertenecen a Azerbaiyán. Esto ya lo habíamos comentado en el anterior capítulo entre Armenia y Azerbaiyán, pero este es otro episodio más. Sí. Y claro, evidentemente en Armenia se enfadaban porque decían, oye, esto lo controlamos nosotros, pero legalmente es de Azerbaiyán. Sí que bueno. Pero hay discusión. Está feo lo de la diáspora, lo que hace Azerbaiyán de la diáspora armenia está feo. Sí, está muy feo, pero es verdad que al final Armenia estaba ocupando... discutible. Una parte de Azerbaiyán y también expulsó a azerbaiyanos de su casa para poder controlar su territorio. Discutible. Pero no. Pasemos, aquí no nos vamos a poner de bandos porque lo de Azerbaiyán es una limpieza étnica de armenio. Sí. Pero... y fue un lavado de imagen completamente Eurovisión. Hay muchos matices en esta situación. Como en todo el conflicto. Pero bueno. Sí. Esto lo dejamos para otra ocasión.
Después del despliegue de medios 2012 llegamos a Ah, Suecia 2013. el dinerito en el bolsillo. Que ahí ya hablamos también, hay un cambio de gobierno en Sí, Suecia. Suecia siempre había gobernado desde la Segunda Guerra Mundial la socialdemocracia. Y ahora de repente es un gobierno conservador Exacto. liberal, como pues del Partido Popular Europeo y toda esta gente. Y dijeron, la televisión pública derrocha mucho dinero, vamos a les cortar. cortamos el grifo encima de los años de crisis. Y es que además, claro, están diciendo, joder, si no lo paga Eurovisión un régimen dictatorial, tendremos que pagarlo nosotros. Y si no, las televisiones. Y las televisiones estaban hasta el cuello. Sí. Y son unos años en los que se retiran muchos países porque financieramente no pueden... Era muy poco viable. Sí, no pueden acudir al festival. Y se quedó un festival bastante muy triste, austero. Muy austero. Triste. Es verdad que lo vendieron como un festival eco-friendly. Eco-friendly, pero era oscuro. No había buena iluminación. No se celebró en la capital, se celebró en Malmo. Sí, aquí abrimos un melón ya de ciudades secundarias que organizan el festival. Claro, todavía no se termina de desarrollar, pero es la primera patita, ¿no? Porque es verdad que siempre la primera opción suelen ser las capitales, sí. Pero... Es que lo de Alemania es diferente porque Alemania, al ser un estado tan federal, sí, la capital es Berlín, pero aquí todas tienen su voz. Sí, que al final Alemania ha participado la mayor parte de su tiempo como Alemania occidental, con lo cual, pues evidentemente, sí, esas y dos un veces Múnich, no era viable verlo. Un Düsseldorf, un Frankfurt, un Hannover, Hamburgo, no son capital de Alemania, pero son capital europea. Claro, el problema es que cuando llegas a un... Malmo, a Malmo, es como no sé, una ciudad en España equiparable a Zaragoza o... Sí, una cosa así. O a Málaga. Pero bueno, acogió el festival y se quedó un festival bastante soso. Creo que no llegó a 20 millones de euros. Sí, ahorraron mucho y bueno, financieramente le salió bien, que no tuvo pérdidas, pero sí. Luego en 2014 fue... Claro, es que la rivalidad sueca-danesa, en el buen sentido, porque es una rivalidad pues que ellos se la toman a broma, pero no tan broma. Los daneses dijeron, jolín, estos han hecho un Eurovisión súper oscuro, vamos a remediarlo. Y sacaron la billetera y las coronas danesas volaron. 40 millones de euros de Eurovisión, prácticamente. Se perdieron en maletines algunos. Sí, hubo casos de corrupción. Luego también eligieron una sede que necesitaba ser rehabilitada y luego se dieron cuenta que era un pozo sin fondo. Porque eran literalmente unos astilleros que dijeron, vamos a montar aquí un escenario. Había que quitar las columnas para que sirviera para Eurovisión. Y para quitar las columnas había que hacer una estructura para el tejado. Una obra de ingeniería que le salió por un pico. Con goteras y todo. Sí, se colaron hasta en la retransmisión de la segunda semifinal. Y las pantallas LED se hacían cosas, chirvitas, cambiaban de color. Sí. A ver, visualmente es una pasada lo que hicieron los daneses. Copenhague, o sea, de lo mejor que se ha hecho. Yo, en mi opinión, fue lo mejor, la combinación escenario, luces, tal, o sea, me encantó, o sea, todo, pero se dejaron mucho dinero y bueno, alguno se llevó un dinerito a su casa que le vino muy bien. Luego dicen de los españoles, pero vaya con los daneses. Sí. Y de esta pasamos a, para mí, una de las peores ediciones a nivel de imagen, que no a nivel musical, que fue de las mejores, y es Viena. Viena tuvo un nivel musical buenísimo, o sea, solo comparable a Rotterdam, a Turín y alguna que otra más. Fue un año muy bueno. Pero a nivel técnico fue un desastre. Quisieron hacer una estructura como de bolas alrededor del escenario, bolas que daban juego, que se movían, que se iluminaban, que luego resultó que no funcionaba y claro, perjudicó muchísimo a la realización porque al tener un escenario totalmente encajado no te da juego y si encima todas las cámaras, todo era manual, no había nada pues de lo que se había utilizado en los últimos años, equipos automáticos, pues quedó un Eurovisión muy deficiente. Muy deficiente, muy cutre. Pues prepárate porque como gane este año Austria y es de las favoritas, a lo mejor volvemos a Viena. Ay, esperemos que hayan aprendido de sus errores. No apetece nada, bueno, que vayan a Salzburgo o a otra ciudad. Pues si lo hicieron así en Viena no me quiero imaginar en una ciudad más pequeñita. Pero bueno, se quedó en uno... Pues fíjate lo que pasó en Viena con el concierto de Taylor Swift, la alerta terrorista. Ya. No sé yo si los austríacos tienen muchas ganas de grandes eventos. Viena, de hecho, fue yo creo que el primer país al que le tocó mediar con un conflicto tocho en el festival. Porque es verdad que
Eurovisión en 2014 tuvo el abucheo a las rusas. Pero en 2015 se fue de madre. Se fue de con madre Polina aquello. Gagarina. Sí, sí. Y se tuvieron, claro, o sea, literalmente poner ahora los mecanismos estos para evitar abucheos Era en y todo. realización, ponían unos aplausos que además sonaban falsísimos. Sí, sí, Una sí. cosa que se ha vuelto a repetir en Malmo, pero ya de forma más sofisticada, y que no sabemos por qué RTV también incluye en Eurovisión Junior 2024 aquí en Madrid y también en el Benidorm Fest, que es cutrísimo meter ese tipo de aplausos enlatados cuando Porque la gente está así. es que se nota Si la gente está así que esté así, no pasa nada. y todo el mundo ¡oh! Es que Pero es que en 2015 es muy exagerado. Porque sí, además es casi mecánico. sí. Es casi un botón como en Los Simpsons. O sea, cuando de repente la canción va a llegar al estribillo, de repente ya le dan al botón. A Toda la gente. segunda vez que va al estribillo, pum. Y ya Se cuando te cuela un cierra, plano de la pum. gente y así. Sí, sí, sí. O sea, fue un desastre. Y Horrible. Y yo creo que también es verdad que Austria no es un país que necesite esa imagen Sí. de proyección como tal, pero es Bueno, verdad de que su hecho edición... quisieron innovar y traer como una especie de orquesta que al final era playback y solo fue para un intermedio. Como esa, ¿no? Porque al final Eurovisión no es solo el festival de la canción, sino que es una red donde se comparten noticias, deportes, programas, Sí. como el concierto de Año Nuevo que organiza cada año la televisión pública de Austria y que es su gran evento. Y era un guiño también, oye, a esto, ¿no? Su reivindicación nacional propiamente dicho. Bueno, y antes de seguir, os recordamos nuestras redes sociales, @ Si es política. Comentad, suscribíos. Y compartid. ¿Y algo más? ¿Y seguidnos? Y seguidnos también en Muy bien, redes. son 4 cosas, es que al final... No cuesta nada. Por caridad. Y de aquí nos vamos ya a Estocolmo 2016. Que un ahí año en el ya- que cambian muchas cosas. Sí, cambia el sistema de voto, lo Ujú. primero, por lo menos la manera de presentar el sistema de voto, que ya es jurado por un lado, televoto por otro. Muy Melody. Sí. O sea, Pero- en fin, los suecos nos lo han metido todo... Sí, han marcado muchísima tendencia. Pero y creo que también es una edición, bueno, lo mismo, ahí ya empiezan a verse una nueva era en Eurovisión que tiene más sombras que luces. Bueno, pero sí, más sombra que luces, pero a nivel técnico y de iluminación... No, a nivel técnico de iluminación Muchísimas es genial. luces. Se hizo en el Globen, en un estadio circular que hay en Estocolmo, que es espectacular. O sea, fue una idea de Eurovisión mucho más ambiciosa Sí. de la que se había visto. Claro, es que en Malmo sí. fue tan simple que había que cambiar compensar. eso. Sí. Y bueno, también se trae en el intermedio a Justin Timberlake, en un intento de vamos a traer intermedios un poco a la Super Bowl, ¿no? Sí. Pero bueno, no terminó prosperando porque solamente se repitió más adelante con Madonna y luego os contaremos un poquito sobre esto. No nos Madre vamos a mía. adelantar. Y en Suecia, que aparentemente quería un poquito retomar los lemas de los años anteriores que hubo en Copenhague con Join Us, Únete, en 2015 en Viena con Building Bridges, de Construyendo Puentes, Sí. y este año Come Together, Yendo Juntos, ¿sí, no? Esa es la traducción. ¿Qué pasa? Pantalla partida de Rusia y Ucrania. Uf, maravilloso. momento. Yamala cantando sobre el destierro de los tártaros de Crimea y Rusia, bueno, un pop suyo. de O sea, una estrella rusa. Y un despliegue de medios en su Sí. puesta en escena. O sea, literalmente llevaron a una de sus mayores estrellas de la música rusa a competir. Qué bueno fue este momento. Sí. Ganó Ucrania con Yamala Sí. y Eurovisión se hace en Kiev. Claro, a diferencia de lo que habían hecho en 2005, ahora el país estaba en una crisis Bastante tocha. horrible, económica. A nivel político también se había visto su nombre manchado porque Rusia en todo momento estaba, bueno, pues asimilando el nuevo régimen ucraniano que había surgido tras el Euromaidán en 2013 con un régimen nazi, algo que no es real y que, aunque sí es cierto que existieron pequeños grupos de extrema derecha, también surgieron en otros países de Europa, evidentemente no representaban a Ucrania y ese fue el esfuerzo precisamente de Ucrania con su lema de celebrar la diversidad y querer dar un giro en que, bueno, querer presentarse como un país europeo, que se respetan las libertades. Pero sin renunciar a lo LGTBI. suyo tampoco. Sí. Quiero decir, porque igual que, ya os digo, o sea, las últimas ediciones habían destacado mucho por cierta homogeneidad Sí. en la imagen del festival y simplemente pues Azerbaiyán intentó hacer un poco su idea más patria de lo que era el festival con ese Land of Fire y el símbolo de la flor de fuego y todo eso. Y aquí Ucrania vuelve a utilizar un poquito esa idea de, bueno, voy a proyectarme como un país moderno internacional, pero no voy a renunciar a lo que es mío.
Y entonces presentan como logo, como emblema del festival, un collar típico de Ucrania. Y es un poco esa idea también de Ucrania Sí. que siempre tiene en Eurovisión ahora de soy un país que me acerco a Occidente, Pero con pero mis tradiciones. tengo mis tradiciones y mis cosas. Sí, digamos que desde 2012 no había habido un Eurovisión en el que quisieran tanto venderse como en este de Claro. Ucrania. Y a ver, también por el contexto de amenaza rusa, en intentar reafirmarse en somos ucranianos y esta es mi identidad ucraniana, más aún con toda la polémica que estaba viendo de si Rusia participaba o no, que al final... ¿Qué pasó con la chiquita esta de Rusia? Que la eligieron para dar pena, lo siento mucho, pero fue así porque O sea, una sabía... chavala con discapacidad que y iba el problema no es sí. eso, no es que tuviera discapacidad, no, el problema es que, según la ley ucraniana, ella debería ser arrestada porque ella entró a Crimea a través de Rusia, cuando para Ucrania eso es ilegal, porque claro, Crimea para la legislación ucraniana sigue siendo parte de Ucrania y solamente se puede acceder a Crimea desde el resto de Ucrania. Entonces, claro, es como una violación de sus fronteras y es un delito. Claro. Entonces, no es porque tuviera discapacidad, sino porque se utilizó su imagen, su figura, a sabiendas de que sería detenida si ponía un pie en Ucrania, pues porque había cometido esta ilegalidad. Sí, pero que se utilizó su condición médica para dar un poquito más de pena. Claro, por parte y la de retórica Rusia. del Kremlin, de Rusia... O sea, Rusia siempre ha jugado tan bien a esto de la propaganda en Eurovisión. Es que me encanta. O sea, me encanta. Y fíjate que la solución que se propuso fue que actuara desde Moscú y hacerlo como se hizo durante la pandemia, es decir, con actuaciones o bien pregrabadas o en estudio, ¿no? Y finalmente se determinó que no. Y la televisión rusa, como se quedó fuera, le dijo a esta muchacha, a Julia Somoilova, creo que se llamaba, que sería la representante para el año que viene. Algo que le vino largo a la televisión rusa porque lo que quería era ganar en el 2018 y sabían que con ella no podían ganar porque además tenía muchos problemas para proyectar su voz y no cantaba bien. Pero claro, la habían utilizado como una herramienta política y ahora estaba feo dejarla atrás. Pero bueno, nos vamos a Lisboa. Gana Portugal después de participar desde el año 64, consigue ganar en 2017. Sí, y merecidamente. Hombre, es que es la canción más votada de la historia y es un pedazo de temazo. Sí. Y marca también un punto de inflexión a nivel musical. Sobre todo porque, y luego también su propia edición creo que es un poco el... Yo creo que también, o sea, en términos generales, voy a decirlo, me parece una edición muy bueno a nivel presentación, a nivel económico, fue brutal. Las cuentas le salieron perfectas a la televisión portuguesa. Y marca un antes y un después, no solo con respecto a Eurovisión, sino también en la propia historia de Portugal. O sea, quiero decir, por poner un poquito de contexto, estamos en un momento de Europa, de Portugal, que todavía está recuperándose de esos estragos de la crisis. Tienen ahora un gobierno progresista con el Partido Socialista, Antonio Costa. Y bueno, pues se presenta la oportunidad de organizar Eurovisión, incluso la propia RTP, que venía de un periodo de crisis bastante... Estuvo a punto de ser privatizada, ¿eh? Claro, de hecho, ese mismo el año anterior, 2017, su Festival da Canção, que era como el emblema de la radiotelevisión portuguesa, se había renovado también. Lo habían utilizado porque no tenían dinero para celebrar también los 60 años de la televisión pública. O sea, estamos en ese momento económico en el que tienen que fusionar todo porque no les salen las cuentas. Y les sale muy bien al final todo eso. Sí. Y llegan de repente y ya no solo es que renueven su imagen de cara al propio festival, porque a partir de ahí entonces Portugal se ha convertido en uno de los países más exitosos. Ha tenido bastante éxito. Ha tenido una buena racha para ser Portugal. Ha tenido una buena racha para ser Portugal y creo que es uno de los países que más se arriesgan. Pero luego además para ellos el albergar Eurovisión les puso en el mapa. Sí. En un sentido turístico internacional. Allí se asocia muchísimo el gobierno del Partido Socialista con esa celebración de Eurovisión, que para que os hagáis una idea, o sea, un país que lleva desde el 64 participando, de repente gana, fue una euforia muy grande para la ciudadanía, tanto que incluso los ayuntamientos se pelearon. Efectivamente. Y hubo críticas porque al principio iba a ser... Se decidió que fuera Lisboa desde el principio. Pero porque el ayuntamiento de Lisboa y el gobierno, bueno, no sé, regional, o sea, la administración de allí, puso más dinero sobre la mesa y la RTP no podía poner más dinero del que ya había dicho. Con todo y con eso fue un presupuesto muy bajo en comparación con el resto de años. Solo fueron 12 millones de euros. Pero muy rentable económicamente. Recuperaron 20 millones. Y aquí fue el punto de inflexión en el que las ciudades empiezan de verdad a tomar Eurovisión como una oportunidad para ganar dinero. Pasamos de, bueno, utilizamos Eurovisión para vender la imagen de mi ciudad o de mi país de cara a Europa a, oye, esto es un chollo porque esto es un negocio para
que bueno, se ocupan todas las plazas hoteleras, hay un montón de ingresos en la ciudad. Mm. Fue muy rentable Lisboa y, claro, el que ganase Israel y tuviésemos toda la polémica que contamos en el segundo capítulo sobre la elección de la sede entre Jerusalén y Tel Aviv, rompe un poco una dinámica que a la UER le había gustado mucho. Es como se pelean las ciudades por organizarlo, se implican en la organización del festival y nos hacen muchísimo trabajo y proyectan muy bien en la imagen del festival. Pasa lo de Israel y se viene todo un poco abajo. Es que, claro, con Portugal al final venimos de eso, de un cambio en la manera de financiar el festival, de una pelea entre países y luego de literalmente un festival que había colocado a un país en un plano en el que no estaba. Quiero decir, de repente Madonna yendo a Portugal, Portugal sale en todos los sitios, Portugal de repente un país súper de moda. Los rankings de educación había subido mucho Sí, Portugal, sí. en muchos rankings Y todo tiene sociales, mucho ¿no? que ver Mucha con imagen esa, de claro, y todo Portugal. tiene que ver con esa nueva imagen que se intenta transmitir con el festival, con la sede. O sea, el estadio Sí. era enorme, pero el escenario no tenía luces LED, LED, pero sin la embargo, realización la salvaron muy bien, a pesar de que la RTP no tenía experiencia no la tenía en organizando. absoluto. Bueno, de hecho es que siempre había organizado eventos modestos. Y además, y gracias a esto, el festival la ha cansado, lo que pasa es que luego viene la pandemia y lo para. Se vuelve en gira, como el Melody. O sea, el año siguiente, creo que, no, en 2018, Guimares o Guimares, no sé cómo se dice esta pronunciación de esta ciudad al norte de Portugal, organiza el Festival de Cansado. En 2019, no sé si se va a Portimao o si se va en 2020 a Portimao, pero bueno, como que se organiza el Festival de Cansado, la final, en estadios grandes a lo largo de Portugal. Sí, o sea, porque hay una gana. Portugal se renueva a sí misma con ese festival y es algo como que marca un punto de La inflexión. televisión pública le viene muy bien para hacer imagen que venía de una época muy. Ya es que además eso se nota, sobre todo su propia imagen, es decir, vuelven un poco a esta idea ucraniana zeri de reivindicarme a mí como país, y todos los elementos hacen referencia a su periodo histórico, del cual están muy orgullosos los portugueses. No voy a entrar a discutir si es legítimo o no. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a diferencia de lo que pasó con Rusia, con Serbia, con Azerbaiyán, con Ucrania, que se les nota que quieren gustar, sí, cambiar su imagen. Lo de Portugal fue la mayor muestra de poder blando, porque lo hacen totalmente, no sin querer, pero como pasa tan desapercibido, que es de la forma en la que calan ese tipo de mensaje y ese tipo de propaganda de queremos vender algo. Cuando lo haces sutil y nadie se da cuenta, es cuando de verdad es un éxito. Es que claro, o sea, de repente el escenario hace referencia a los globos estos marítimos que incluso están a la historia de Portugal de navegación y de descubridores. El logo del propio festival, de repente eran caracolas, elementos marinos, no sé qué. El lema, que era todos a bordo, es decir, todo está preparado para reforzar esa idea de Portugal como un país que mira al mar, que mira al mundo, su historia de descubrimiento, de imperialismo y todo eso. Y además, económicamente le sale súper rentable y cambian el paradigma de financiación del festival. O sea, lo mejor que se ha podido hacer. Y después de esto nos vamos a Tel Aviv, como ya había comentado antes, pero bueno, lo tenemos en el segundo capítulo. Os remitimos ahí porque queremos seguir abordando. Resumen, les sale el tiro por la culata. No es que queden mal, pero al hacerlo en un lugar tan pequeño en el que no salen las cuentas. Donde hay un boicot activo, donde representantes como Islandia presentan la bandera de Palestina y tal, pues esa idea, por un lado, de dar una imagen distinta. Bueno, no les haga spoiler del segundo episodio. Bueno, si no ahí os remitimos. Pero pasamos. Ahí lo de esto. Llega la pandemia, se cancela el Festival de Eurovisión, un festival que se hacía en Rotterdam porque, Ámsterdam no quiso presentarse por la turistificación, por un poco el colapso que ya tenía esa ciudad de grandes eventos. Y se elige Rotterdam, pero finalmente con el virus, pues se tiene que cancelar. También se lleva por delante a John Olasan, que era el supervisor de Eurovisión que había tenido el festival durante toda esa década y que había ayudado tanto a cambiar ese modelo. Y llega Martin Osterdahl, un ejecutivo sueco, que, en la comunidad Eurofan es bastante odiado porque ha tenido decisiones, digamos, ¿qué me dices? Cuestionables. ¿Cómo se le puede odiar tanto a ese señor? Se cancela la edición de 2020 y la televisión holandesa pues decide que el 2021 se herede todo, no quieren desperdiciar todas las ideas creativas y todo el dinero y el esfuerzo. Solo cambian de hecho el emblema y ni siquiera lo cambian del todo porque es la misma idea, adaptación, ¿no? Readaptan la idea básicamente. Sí. Y bueno, no les sale mal, pero tampoco bien porque al final lo organizan, es el primer gran evento que se organiza en la pandemia.
De hecho, se organizó antes que los Juegos Olímpicos y que la Eurocopa y que muchos eventos que se pospusieron. Por tanto, era como un poco conejillo de India. Como era un poco ya la presentación de la nueva normalidad Sí. a la que se quería llegar. Se tuvieron que grabar las actuaciones de cada delegación por si no podían actuar en caso de enfermedad, como le pasó a Islandia Sí. y le pasó también a Australia, que no podían viajar a Europa por las restricciones. Pero bueno, gana Italia y no sé si vuelven los fantasmas del pasado, porque la RAI tiene grandiosas virtudes espectaculares. La RAI es una de las mejores televisiones de Europa, si no casi que la Sí. mejor, pero tiene un problema con la organización de eventos internacionales y es que lo hacen muy a la italiana, muy a lo Sanremo, muy al desorden y al caos. A ver, es que Italia es caos y arte. Y eso Sí, se vio en se el transmitió Festival de mucho en Eurovisión. el 22. Pero es verdad que pasamos también de un festival que fue el de Países Bajos, en mi opinión, bastante, o sea, muy bueno Muy técnicamente. sofisticado. Sofisticado, pero sin alma. Eso te iba a decir, fíjate, tan sofisticado, pero sin alma. No tiene alma. Y creo que también marca un antes y un después en la manera de concebir el Sí. festival, que ahora estamos pagándolo. Esta idea Sí. de, quiero decir, pasas de 2018, que es un festival con mucha personalidad y muy rentable económicamente, a un festival en el que buscas el aspecto más técnico, Sí. más nórdico de la palabra, digamos. Y bueno, pues se queda un festival bastante homogéneo en ese Sí, sentido. No hay totalmente. nada que digas estos son los Países Bajos. Y Sí. sin embargo, de repente llegas a Italia y es todo lo contrario. Todo es Italia, todo suena, sabe, huele a Italia. Es que todo lo que podía salir mal era algo que decías, solo puede salir mal en Italia. Sale mal con ese sol que no se giraba, con... Todo lo contrario, básicamente. Teníamos a Laura Pausini, eso sí, pero conflicto entre ayuntamientos, conflicto entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Stelle, todo mal. Lo organiza finalmente Turín Sí, y en esa pugna política, pero bueno. pero bueno, estuvo Queda un gracioso. festival muy resultón a nivel musical y está guay. Queda bien. Está caótico. Luego Sí. ya llega 2023. En nombre, lo organiza Reino Unido en nombre de Ucrania. La BBC también salva los muebles. Es verdad que es un festival que tiene ese toque ucraniano, porque claro, Sí. o sea, al final también incluso el logo hace referencia otra vez a la nación a la idea de nación ucraniana con su elemento distintivo y tal. Pero es genérico. Con Sí. el United by Music no hay logo, al igual que en Turín como tal, un símbolo. Y Algo que también ocurre en 2024. Ya, y ahí ya se cae todo. Sí, con todo el tema de Israel, que remitimos de nuevo ese segundo capítulo. Sí. En Malmo los costes por seguridad se disparan. Es que a nivel de organización queda muy deslucido con toda la polémica. Sobre todo porque además es un festival que a nivel técnico es muy bueno y es otra vez Suecia poniéndolo todo en el asador. Pero de repente, claro, toda esa mala gestión que hubo con Israel, la manera en que se deja a los artistas completamente desamparados para estar ahí. Las manifestaciones fuera, normal, legítimas, evidentemente, y todo ese gasto en seguridad para proteger a un artista que no tendría que estar ahí, que es la de Israel, pues Sí. dispara el festival y la gente no va, no gasta dinero en Malmo. O sea, la gente boicotea. Toda la inversión que hace Malmo se va a saco roto. O sea, creo que no se vendieron tampoco muchas entradas. La gente boicoteó el festival. Eurofans boicotearon el festival. Y eso es algo que... De hecho, Malmo no quiere repetir si vuelve a ganar Suecia. Normal. No quiere repetir y con todo esto. Bueno, pues aquí nos quedamos, Javi. Madre mía. Veremos a ver qué tal Veremos a ver qué tal Basilea este año. Pues ya podemos adelantarlo que el siguiente episodio va a ser acerca precisamente de toda la política que rodea este festival, el de este año, de 2025. Y bueno, también podemos adelantaros por sorpresa que después del festival haremos un post, pues... Sí. Comentando toda la polémica de las votaciones, todo lo que ha habido por ahí. Todo lo que hayamos visto en esa semana del festival. Recordad que el martes 13 es la primera semifinal. El jueves 15. Martes 13. El jueves 15 la segunda semifinal. Y el sábado 17 la gran final del Festival de Eurovisión. Yes. Y nada, veremos a ver qué pasa. Antes de cerrar, nuestras redes sociales, @ Si es política. Ya sabéis, suscribiros, comentad, todo. Compartid los vídeos. Y seguidnos. También, por supuesto. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por acompañarnos y ya sabéis, Eurovisión, si es política. Chao. Hasta luego.